Hola amigos y amigas del celuloide, yo soy Carlos Buendía, se encuentra conmigo Oscar ¿Qué Ramírez onda? y el día de hoy les traemos una historia de drama, violencia, Drama del norte. de por qué los hombres siempre arruinamos todo. El norte sobre el vacío, la nueva película de Alejandra Márquez Abellá se estrenó en la plataforma de Prime y acaba de venir de Modelia con un montón de premios, de los Arieles con un montón de premios, y esta es nuestra oportunidad para los que no asistimos a los festivales en otros estados de poder ver esta obra que es muy muy interesante, es muy ¿cómo decirlo? Como compleja, es así una obra de cine. Ni tanto. Es peculiar la película porque toma muchos elementos de varios géneros que no cuenta. O sea, el género de la película, pues, siempre hay una tensión así como escalofriante y tenebrosa, pero las escenas tienden más hacia la plástica, lo artístico, el montaje que te deja pensando en las imágenes. Y después de este diálogo que tiene la película, la directora y todo lo que nos cuenta, pues justamente está el tema de la violencia y cómo está como históricamente siempre en la violencia, en el recuerdo del pasado y que siempre éramos mejor en este rancho perdido al norte del país, donde un ranchero se aferra a ser el mejor cazador, a tener el rancho más grande, a ser el macho más macho, y en esta idea de como reivindicar lo que había hecho el abuelo, porque el abuelo y el padre habían luchado contra todas las vicisitudes del universo, y se va quedando como viejo, se va quedando abandonado, y es, creo yo, está feo la parte en donde todos se quieren aprovechar de él, porque empieza a verse tonto el personaje. Yo siento que se vuelve como ridículo. Sí, es la Y al final decadencia. es como otra vez, bueno, pues yo creo en esto y voy a defender esto en lo que creo, que pues es un reflejo de esta noticia que ocurrió en 2010. Sí, Sí, es la historia. Está basada, no es la Está historia basada, de... ajá. Está basada en esta historia sobre un ranchero en Tamaulipas que al ser extorsionado por miembros del crimen organizado, él decide despedir a sus empleados, de mandar a su familia lejos, amotinarse en su rancho y enfrentarse directamente con el crimen organizado, ¿no? Dejando como varias muertes del lado de ellos y él terminando con su propia vida, ¿no? De forma violenta. Sí. Entonces toman esta historia, esta Alejandra toma esta historia para construir otra cosa. Es la historia de don Reinaldo, un ranchero que se está quedando viejo, que está perdiendo como los buenos años de su vida se le están yendo, ¿no? El rancho se está como poco a poco secando y sus hijos no parecen como retomar o tomar la batuta para liderar una renovación del rancho. Sí, como todo lo está abandonado, ¿no? Porque Sí. el pueblo que está donde están desaparece, su hermano que también empieza a ser extorsionado por la violencia, porque ya ni siquiera como el crimen, es como el tema de la violencia, lo abandona, su familia también lo deja, y la única persona que se queda con él es esta, pues como Rosa. la sirvienta Rosa, que pues luego resulta que era su amante y la única que no entendía, y se convierten en unos vengadores al final de la película muy locochona que desacredita muy fregón, creo yo, al personaje de Don Reinaldo, porque le da como toda la fuerza que tenía Don Reinaldo, realmente era ella. Sí, ¿no? y Ella era justamente en la parte en la que se va de la casa, Rosa, es donde Don Reinaldo toca fondo, ¿no? Y verlo en esta cosa como escuchando a los cadetes de Linares en calzones, así en la cama, es como súper, súper decadente. Es una historia que justamente si tú llegas y la ves como para imaginar este western de acción mexicano, pues no te vas a sentir como muy, muy confundido, porque es más una historia como más introspectiva que trata de hablar un poquito más de temas más culturales, como la violencia entre los hombres, ¿no? Esta cultura de adoración a la violencia, de no hay que llorar, de necesitamos matar animales para sobrevivir, de siempre abusar del otro y tratar como menospreciarlos Sí, a y la es gente padre que como, te sirve. es padre como los desacredita, ¿no? Ujú. O sea, sí plantea este tema a través de los personajes, porque los personajes son así, ¿no? Es como la violencia por la violencia, y soy bien macho y soy bien rudo, pero la directora los pone en situaciones
que donde no se demuestra eso, todos son unos viejitos ridículos al final que están abandonados por sí solos Sí, no. en un montón de postalitas que tienen una carga visual muy potente, pero luego la música y el ritmo y en esta idea como del western y luego crees que es como la historia de amor y no, entonces hay tantas cosas que están jugando que el tema queda tan claro, ¿no? O sea, el hombre violento, la violencia del hombre, no el hombre como especie, sino el hombre, el macho. Sí, el patriarcado para la banda. Sí, es una historia que es parte de algo muy, muy pequeño, ¿no? O sea, linealmente es como 2 o 3 días, donde tienen como solo ciertos... Pero como, parece que pasa más. ajá, que se toma su tiempo. Si no te gustan las películas contemplativas, si tú eres del de, ¿cómo que 5 minutos una toma? Váyale adelantando. Ajá, sí, vas a sufrir mucho esta película, porque sí es una cosa en donde tratan de, a partir de estas pequeñas postales, hablar de estos grandes temas, ¿no? Y entonces te topas que hay una escena en donde dura como 3 minutos, donde están cantando No hay novedad, y así como que todo está perfectamente planeado y está exactamente una persona ahí en cuadro y la cámara se va acercando lentamente, ¿no? Y entonces es como de... Cuando lo pones como en todo el contexto de la película, dices, claro, ¿no? Ahí los hombres, entre comillas, vulnerables, ¿no? También sienten, pero pues si la ves como separada, sí te quedas como, ¿por qué estamos viendo a unos hombres cantar No hay novedad? Que eso creo yo es la gran puesta de la película. Ajá. O sea, que tú ves como de, ay, eso está como montado. Pues claro, eso está montado porque no es una película que narre una realidad, no es una película que esté relatando un hecho noticioso, sino que está haciendo un ensayo de una situación, ¿no? Tomó un acontecimiento, un lugar, un espacio para contarnos otra cosa y entonces por eso las tomas a veces son largas, tan extrañas, la cámara está retratando cosas que no estamos viendo, vuelve a retomar cosas. Hay varias escenas donde las volvemos como a ver desde otra perspectiva, un poquito más de ladito, un poquito más cerca. Y seguidas, que eso es como donde te brinca, ¿no? O sea, si parpadeas dices... como ¿Tú crees que se rebufió otra vez ahí? Sí, que se reinició, ¿no? El explorador, pero no, en este como película sacan como todos los trucos visuales posibles, como el de no solo de la cámara, no solo como estos movimientos o estos trucos de edición, sino también como de otros géneros. Por algún momento llega a parecer una película de terror. Yo todo el tiempo pensé. Ajá, sí, donde está como estas tomas que van como hacia el exterior y que te ponen como la musiquita y tú dices, claro, ahorita sale como un Jason entre los arbustos, ¿no? Ajá, sí, nada más sale la vaca. De repente tienen como estos montajes, ¿no? Que quiere como enlazarlo muy fuerte con la naturaleza, ¿no? Y vemos así a toda la flora y fauna del monte. O sea, sí es padre, hay un sobreabuso y es un sobreexceso de eso porque no te da tregua, pero los símbolos que son fuertes y narrativos están muy, muy padres. Esta historia que tienen en el árbol que fundó el abuelo, el papá y el abuelo y donde mataron al puma, que es el símbolo justamente de aquí el hombre. Y al final lo quema el propio hombre y el mismo hombre y se desmorona todo el personaje, se desmorona toda la película y la única opción que queda es violencia. Sí, es una película que habla mucho sobre como estas relaciones humanas. Me gusta mucho el personaje de Rosa, porque Rosa es esta sirvienta que parece parte de la familia. Al inicio yo creí que era como la hija más allegada a don Reinaldo, pero pues no, resulta que es como es la sirvienta y entonces las dinámicas de poder y de relaciones que tiene con las otras mujeres de la familia, con los otros hombres de la familia y de los trabajadores se vuelven como muy complejas y está como eso sirve de pretexto para la lectora para justamente hablar de todo esto, ¿no? De que a veces el tener un privilegio te puede cegar de ciertas cosas, que a veces como las condiciones de tu vida te llevan a tomar decisiones equivocadas que repercutirán con violencia contra ti cuando avance el tiempo, ¿no? Cuando te cobren factura, esas decisiones que tomaste a la ligera se volverán como muy, muy peligrosas. Y la película termina violento, porque además todo se vuelve en tonos rojos, así como tipo Mandy. Sí. Y entonces... O sea, por eso es rara la película. No es que esté mal, pero o sea, tiene esas peculiaridades que le dan una gran estética que creo que por eso cuesta un poco verla.
¿no? Porque ahora estamos acostumbrados a películas como Eli, Roma, que retratan un México, y aquí no está retratando un México, juega con la idea de un México, con la idea de una noticia, y el drama lo ficciona tanto que queda como en esta parte de pues, como un neorrealismo muy peculiar. Y entonces por eso hay un color rojo chirriante dentro de una camioneta. Y luego por eso la mujer al final venga al hombre y también muere. Y todo eso como sobre violencia. O sea, la violencia visual de la película no está en los actos de violencia, sino en cómo está la cámara, qué está retratando, Sí, cómo es el diálogo. En el estilo, ¿no? Es una película sobreestilizada. El fotógrafo es una cosa maravillosa. Ajá, que si recuerdan como lo que les platicamos hace poquito de Belcebú, o sea, esa funciona más en los convencionalismos Sí. del cine gringo, y acá es como todo lo contrario, ¿no? Es utilizar todos los recursos del cine que no se sirven para este tipo de historias, para poder como armar una historia que hable de otras cosas, ¿no? De la violencia, ¿no? Y creo que es una película que si tienes como la chance, sí le debes de dar una oportunidad. O sea, más que de la historia, más para ver cómo lo hizo. Sí. Cómo contar una historia de manera diferente, ¿no? De cómo poder salirte un poquito del cajón de trucos de Hollywood, 1, 2 y 3. Las sugerencias que te desapareces también de la noticia. Ah, sí. O sea, aunque es muy fuerte y es claramente que es el mismo hecho, no tiene nada que ver. Sí, la noticia es como solo una anécdota que utilizan de pretexto, ¿no? Entonces no ahondas, no es biográfica. Y entonces ya saben, esta película se estrena en Amazon Prime, la pueden ver en esa plataforma. Escríbanos a El Celuloide, estamos así en Facebook, ahí leemos todos sus mensajes, sus recomendaciones de películas que les gustó, que no les gustó, de este fin de semana, de las películas que vean este fin de semana. Y podrán escuchar este y otro episodio en Spotify, nos encuentran como El Celuloide Radio Universidad. Y también nos encuentran en YouTube. Chao. Chao.